Bienvenidos a nuestra clase de esta noche. Vamos a estudiar el tema de la justificación. Queremos darle gracias a nuestro Señor que nos ha permitido hasta el día de hoy estudiar su palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos abres nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que permitas que nuestro líder, Juan Carlos, tome tu palabra, Señor, y la comparta con nosotros, y nosotros seamos atentos a tu palabra y más que todo obedientes a ella, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. A nuestros amigos, amistades, cada uno de los que forman parte de esta plataforma. Deseamos que lo que vayamos a compartir en esta preciosa noche sobre el tema de la justificación pueda ser comprensible a ustedes y a través de la escritura nuestras vidas puedan ser confrontadas y no ser de aquí para adelante las mismas. Por aquellos que todavía no han abrazado la fe, va a ser también una invitación, gloria al Señor, para que puedan tomar una decisión con relación a nuestro amado Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que ya estamos en la fe, de igual manera, bendito sea Dios, podamos sentirnos retados a vivir en nuestro día a día una vida de santidad y el estar dispuestos a descubrir la voluntad de Dios para con nuestras vidas. La doctrina clave acerca del tema de la justificación, empezamos diciendo que es el acto o la acción por el cual Dios perdona los pecados de una persona y los acepta como justos ante sus ojos. El versículo a memorizar dice de la siguiente manera, basado en el libro de Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos, en algunos manuscritos antiguos, dicen, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más precioso que pueda ocurrir en la vida del ser humano, el estar en paz con Dios, el estar en paz con uno mismo y el estar en paz con su prójimo. A través del estudio de esta palabra vamos a comprender la profundidad que ello implica. La escritura prelectura está basado en los siguientes pasajes de las escrituras. Génesis capítulo 15, versos 1 al 6, Salmo 32, versos 1 al 5, Marcos 2, 1 al 12, Romanos 3, 21 al 26, 5, 1 al 11, Gálatas 4, 1 al 7 y Hebreos 12, 5 al 11. Empezamos diciendo lo siguiente. Quizás la pregunta más crucial en la religión es ¿cómo una persona pecadora puede ser aceptada por un Dios santo? Muchas veces tratamos de resolver este problema al tratar de justificarnos y ganar su aprobación. La ley de Dios declara que todos han pecado ante un Dios 3 veces santo y que merecen su ira.
Pero el Evangelio promete que Dios nos acepta cuando depositamos nuestra confianza en aquel que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue entregado por nuestras transgresiones, hecho por nosotros maldición. Apareció para quitar nuestros pecados. Me pregunto y te pregunto, amado oyente, ¿de quién se está hablando? Pienso que sabemos cuál es la respuesta. Una vez justificados, Dios nos adopta como sus propios hijos, quienes ahora tienen el espíritu de su Hijo. Esto es muy importante, la última frase expresada, donde dice, Dios nos adopta como sus propios hijos. Es muy importante comprender esto porque, si bien es cierto, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que ser engendrados por Dios mismo. Dios tiene que obrar un milagro en el corazón del ser humano. Es decir, el ser humano, de igual manera como en lo natural, como resultado de la unión del esposo con la esposa, ha de nacer un hijo en lo natural. En la parte espiritual, Dios tiene que engendrarlo a él. Es decir, tiene que volver a nacer de nuevo. Esto lo vamos a comprender en el desarrollo del tema de esta noche. Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar y saca el cadáver del fondo del océano, lo lleva a la orilla, respira en él aliento de vida y lo hace vivir. Estas fueron las expresiones o la oración de un reconocido teólogo, pastor y hermano en la fe, que ahora ya está con el señor R.C. Sproul. Vuelvo a repetir este pensamiento porque me cautivó y me llamó mucho la atención. Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar y saca el cadáver del fondo del océano. Lo lleva a la orilla, respira en él el aliento de vida y lo hace vivir. El único realmente quien lo puede resucitar al cadáver es Dios. Qué tremendo. Vamos a comprender esto, como vuelvo a reiterar, en el desarrollo de este profundo y hermoso tema. Justificación. Es muy importante entender lo que ello quiere decir. Estamos diciendo que la justificación es un don de Dios, es una gracia inmerecida. Mencionamos y reiteramos lo siguiente acerca de lo que es la justificación. Es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. Esto quiere decir que la justicia de aquel pecador arrepentido se encuentra no basado en sus hechos del ser humano, en sus buenas obras, no, sino está basado en los hechos y en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Más
dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, mas por obra suya. En el original griego, esa expresión o frase significa mas por obra suya, o mejor dicho, mas de él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Eso está en Primera de Corintios 1:30. En otras palabras, Cristo para el creyente es sabiduría. ¿Sabiduría de parte de quién? De Dios. Cristo para nosotros es justificación. Cristo para nosotros es santificación. Cristo para nosotros es redención. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. Vamos a ir más despacio y tomando en consideración el contexto de este pasaje bíblico. Y vayamos, por favor, al versículo 26 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Pablo nos dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Esa frase, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Detengámonos aquí brevemente. La expresión considerad vuestro llamamiento. La salvación, por su propia naturaleza, no depende de valores y logros humanos. Incluso aquellos en la iglesia de Corinto que podrían haber sido admirados justamente, no podrían haber afirmado que fueron elegidos por algo bueno en ellos. Más bien, Dios tiene misericordia de todos los que reconocen. Esta expresión es muy importante. Dios tiene misericordia de todos los que reconocen su pecaminosidad. Estas escrituras que voy a mencionar, tomen notas, son muy importantes y revisémosla cuidadosamente. Marcos 2:17, Juan 9, versos 39 al 49. Detengámonos en Marcos 2:17. La expresión de Jesús les dijo: no he venido. Les dijo, puntos suspensivos, no he venido. Jesús expresa la prioridad de su misión. Jesús expresa la prioridad de su misión. En el capítulo 1, en el verso 38, nuevamente Jesús, hablando aquí, menciona: y él les dijo, hablándole a sus discípulos, se está dirigiendo a ellos: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Pregunta para ti, amado oyente, una pregunta muy personal. ¿Sabes tú cuál es la prioridad de tu misión aquí en la tierra? Jesús enseña que todos son pecadores. Tú lo puedes revisar allí en Marcos, capítulo 7, versos 1 al 8. Y que la justicia es ante todo un regalo de Dios para los pecadores arrepentidos. Hay bases bíblicas aquí. El Salmo 51, versos 1 al 18. Lucas 19:9, Romanos 3:22. Revisemos cuidadosamente cada una de estas escrituras,
pero quiero detenerme por un momento para hablarles sobre la depravación humana. Un punto común de debate entre los teólogos se centra en la pregunta: ¿los seres humanos son básicamente buenos o básicamente malos? Quizás te preguntarás, ¿verdad? Hablo aquí en esta primera frase un punto común de debate entre los teólogos. La teología es una ciencia que proviene de una raíz griega que significa teo, Dios, logos, tratado. O sea, se trata todo lo relacionado con la persona de Dios. Amén. Esto, en cierta forma, también R.C. Sproul, uno de sus libros que se intitula Todos somos teólogos, que le recomendaría que lo puedan adquirir, él también menciona que toda persona como cristiano en cierta forma tiene una base teológica, pero habría que ver y habría que discernir si esa teología que uno está formando en la medida que va estudiando, escudriñando las escrituras, si esa teología es sana. Eso es lo que tendríamos que ver, si su teología o si nuestra teología es sana. Para que sea sana, tiene que estar basada en la autoridad de la palabra del Señor. Tenemos que conocer las escrituras. Ahora, sobre esta aclaración podemos continuar. Un punto común de debate entre los teólogos se centra en la pregunta: ¿los seres humanos son básicamente buenos o básicamente malos? El eje sobre el cual gira la discusión es la palabra básicamente, entre comillas. Hay prácticamente un consenso universal de que nadie es perfecto. Y aceptamos la máxima, entre comillas, y posiblemente lo habremos escuchado o quizá lo hayamos expresado, ¿verdad? En algún momento, errar es humano. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios afirma: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es una escritura que debemos de tenerla siempre nosotros presente. En Romanos 3:23, la Biblia menciona que todos hemos pecado, absolutamente todos. Muy bien. Pese a este veredicto sobre las deficiencias humanas, la idea persiste en nuestra cultura, dominada por un enfoque humanista que dice que el pecado es algo periférico. O sea, cuando menciono la expresión periférico, o sea, algo externo que va todo en torno, en derredor, lo externo o tangencial a nuestra naturaleza. Sin duda, estamos viciados por el pecado. Nuestro historial moral muestra imperfecciones. Sin embargo, de alguna manera, pensamos que nuestras malas acciones residen en la superficie de nuestro carácter y nunca penetran hasta el núcleo. Básicamente se asume que las personas son inherentemente buenas, pero si levantamos nuestra mirada hacia la norma suprema de bondad, el carácter santo de Dios, nos damos cuenta que lo que parece ser una bondad básica en un plano terrenal es corrupto hasta la médula. La Biblia, la palabra de Dios, enseña la depravación total de la raza humana. Vamos a explicarlo esto para que podamos comprenderlo mejor. La depravación total significa que yo, Juan Carlos García, y todos los demás somos
depravados y corruptos en la totalidad de nuestro ser. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestros cuerpos están afectados por el mal. Hablamos palabras pecaminosas, realizamos actos pecaminosos, tenemos pensamientos impuros, nuestros cuerpos sufren los estragos causados por el pecado. Tal vez corrupción radical es una mejor expresión que depravación total. La frase radical tiene sus raíces en el latín. Viene de la palabra latina para raíz o núcleo. Nuestro problema con el pecado es que está enraizado en el núcleo de nuestro ser, permeable nuestros corazones, precisamente porque el pecado está en el núcleo de nuestro ser y no solo en lo exterior de nuestras vidas, es que la Biblia, la palabra de Dios, afirma: ¿te acuerdas? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso lo puede usted verificar en Romanos 3, de los versos 10 al 12. Ahora, es por causa de esta condición que se escucha el veredicto de la Escritura. La palabra del Señor menciona en Efesios 2:1, Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, les recuerda: muertos en puntos suspensivos, delitos y pecados. En Romanos 7:14, vendido o vendidos a la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza al ser humano. En Romanos 7:23, prisionero o prisioneros de la ley del pecado. Bendito el nombre del Señor. Y por naturaleza hijos de ira. Capítulo 2, verso 3 del libro de Efesios. Solo, escuche bien esto, amado oyente, solo por el poder del Espíritu Santo podemos ser sacados de este estado de muerte espiritual. Es Dios quien nos da vida cuando nos convertimos en hechura suya. En Efesios 2, de los versos 1 al 10, esto lo podemos corroborar. Realmente ese nuevo nacimiento, por eso que la gloria es de Dios, ese nuevo nacimiento, ese volver a nacer de nuevo, es todo atribuible a Dios. Solamente a Dios sea la gloria. Gloria al Señor. La carta a los Gálatas se erige como un centinela sobre la verdad de que la justificación es un don de la gracia de Dios. Recordemos que un don es un regalo inmerecido. Esa gracia dada al ser humano, gloria al Señor, al pecador arrepentido, no es adquirida ni es merecida, se recibe solamente por la fe. Aún esa fe para salvación proviene de Dios. Es decir, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, es decir, de Dios mismo. Por eso que a Dios sea toda la gloria. Amén. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, expresa él como judío de nacimiento, reconoce
que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Cita la Escritura. Pablo, hablando aquí, menciona a los Gálatas. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe de Cristo, o por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El enfoque de Pablo es que todos, entre paréntesis, cuando se menciona la frase todos, se está haciendo referencia a los judíos sin circuncidados, al igual que los gentiles, es decir, los no judíos incircuncisos, o sea, sin la circuncisión, sin haber pasado por el rito de la circuncisión, lleguen a tener una relación correcta con Dios a través de la fe en Jesucristo solo. Gloria al Señor. Ese es el enfoque de Pablo cuando se refiere a los judíos y a los no judíos. La palabra justicia, justo, justificar y justificación en el Nuevo Testamento proviene de una raíz griega y sus significados están relacionados. En estos dos versículos el término justificar aparece 3 veces. 3 veces se dice que es por fe. Y cuando se habla de fe, es decir, creyendo en Cristo. Y 3 veces las obras de la ley quedan excluidas por medio de la justificación. De hecho, la fe misma es un don gratuito de Dios, un regalo de Dios. Esto está en Gálatas 1:3, versos 6, 15, capítulo 2, verso 19, 21, 6, 18 y Efesios 2, 8 y 9. Gracia es un don, un regalo de Dios. Tenemos que entender en estos primeros 3 versículos es que Dios es quien toma la acción. El apóstol Pablo reconoce, en primer lugar, Dios me apartó, testifica él. En segundo lugar, y me llamó, en el verso 15. Esto es gracia. Tremendo. Esto es lo que veníamos diciendo. La justificación es un don de la gracia de Dios. Ni es adquirida, ni merecida, se recibe solamente por la fe. Pero cuando Dios, expresa el apóstol, que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, entre comillas. Y luego dice, y me llamó por su gracia, tuvo a bien, puntos suspensivos. Detengámonos aquí por un momento, ya que la frase tuvo a bien es muy importante. Reiteramos que es Dios quien toma la acción y ello implica que hay un plan perfectamente diseñado y un propósito. Plan y propósito. Nuestro Dios es un Dios
Amén, que en la eternidad Él todo lo tuvo planeado y Él tiene propósitos para con cada uno de sus hijos. En primer lugar, el plan era revelar a su Hijo en mí, expresa el apóstol Pablo. Si Dios no revela a su Hijo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, estaríamos como ciegos. No entenderíamos quién es Él. En segundo lugar, el propósito. Gloria al Señor. Una vez que la gracia lo alcanzó, al apóstol expresa para que yo lo anunciara entre los gentiles. Ese fue el llamado que él tuvo de parte de Dios, que fuese el apóstol de los no judíos, los gentiles. Ahí estamos incluidos todos nosotros. Gloria al Señor. Ahora, la frase desde el vientre de mi madre, entre comillas, desde el vientre de mi madre, Pablo conscientemente hace eco del llamado de Jeremías. En el Antiguo Testamento, estas escrituras, tanto Jeremías, capítulo 1, verso 5, cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, y quizás también del siervo del que habló Isaías, eso está en el capítulo 49, los versos 1 al 5. Muy posiblemente que el apóstol Pablo estaba pensando y meditando en estas escrituras cuando escribió esta carta a la iglesia de los Gálatas. Observemos las citas bíblicas. El Señor le dice a Jeremías, siendo él un niño, se revela a él y le dice: antes que yo te formase en el seno materno, qué tremendo, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, qué tremendo. Te puse por profeta a las naciones. En el libro del profeta Isaías, en el pasaje citado, expresa el vidente, el profeta de Dios, y dice: escuchadme, islas o costas, que es lo mismo, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó, ¿desde dónde? Desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno, ¿para hacer qué? Su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. ¡Qué tremendo! Dichas profecías, tanto la referencia a lo que Dios, amén, se revela a Jeremías como a Isaías, dichas profecías anunciaron el avance del evangelio a los gentiles, es decir, a todos los no judíos. ¡Qué tremendo! En el plan y en la mente del corazón de Dios estabas tú y estaba yo también. Gloria al Señor. Pablo sabe que su apostolado es una continuación de la tradición profética del Antiguo Testamento. El apóstol enfatiza que tanto su apostolado como su llamado vinieron directamente de Dios. Cuando usted estudie el libro de la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo está contrariado, está profundamente contrariado, porque se habían infiltrado dentro de la iglesia judaizantes que trataban de distorsionar la pureza del evangelio, que el hombre es salvo por la pura gracia de Dios, y querían inyectar en la mente y en el corazón de los gálatas de que la fe en Jesús no era suficiente, sino también tenía que complementarse con los ritos de la ley. ¡Qué tremendo!
y estaban también, por otro lado, tratando de minimizar la autoridad paulina cuando escribió esta carta a los Gálatas. Así que Pablo está aquí defendiendo su apostolado. Esto tenemos que entenderlo. Pablo está aquí defendiendo su apostolado, confirmando que lo que él había compartido a los Gálatas, amén, era una revelación dada directamente por aquel que lo llamó a su servicio. Aclarando esto, continuamos. Estamos diciendo que dichas profecías anunciaron el avance del evangelio a los gentiles. Estamos mencionando que Pablo hace que su apostolado es una continuación de la tradición profética del Antiguo Testamento. Estamos mencionando también que el apóstol enfatiza que tanto su apostolado como su llamado vinieron directamente de parte de ¿quién? De parte de Dios. Eso está en el capítulo 1, verso 11, en el capítulo 2, verso 10 del libro de Gálatas. El evangelio anunciado por Pablo, observemos lo que dice de allí para adelante, capítulo 1, verso 11 en adelante. Pablo dice, pues quiero que sepáis, se está dirigiendo a los Gálatas, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Cita en el siguiente verso, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El apóstol relata a los Gálatas su conversión a Cristo, que antes de conocerle, él menciona cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Observemos el relato. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, en otras palabras, entre los de mi raza, contemporáneos o de mi edad, mostrando más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo es un profundo religioso farisaico, gloria al Señor, enseñado a los pies de Gamaliel, imagínense. Dice que él era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, qué tremendo. Y su objetivo era destruir el cristianismo. Qué tremendo es esto, gloria al Señor. Y cuando Dios pone la mirada en el ser humano y lo alcanza por su gracia, por eso que la gloria solamente es de Dios. Pero cuando Dios expresa el apóstol, detengámonos aquí por un momento, porque los peros son muy importantes, ya que da la explicación de su llamado y de cómo esa gracia, entre comillas, con mayúscula, gracia, lo apartó revelando a su Hijo en él, para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Observemos cuidadosamente la escritura. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Aleluya, esto está tremendo. Fíjense que la gracia de Dios lo alcanzó a este hombre, quien antes de que el Señor se revelara su vida, él los perseguía a los cristianos camino a Damasco, y él tiene allí una grande visión. Y Jesús se revela
a la vida de Saulo de Tarso. Gloria al Señor. Una luz resplandeciente lo cegó, cayó del caballo, escucharon los que estaban con él, acompañándolo, gloria al Señor, la voz, pero no sabían de dónde provenía. Y el Señor se revela a Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él allí, me imagino yo, tirado en el polvo, cegado totalmente, al escuchar esa voz, él reaccionó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de esos momentos le da instrucciones y fue el inicio de su conversión. Miren, hermanos, cuando Dios tiene un plan con alguien, por muy malo, perverso sea ese individuo, esa persona, pero cuando Dios en su soberanía lo alcanza, no hay nadie quien se pueda resistir a ello. Y Dios te alcanzó a ti y Dios me alcanzó a mí, porque hubo un plan, porque hubo un propósito en todo ello. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que es el nombre romano de él. Gloria al Señor. Y se le atribuye a Pablo en el Nuevo Testamento, del total de 27 libros, que fueron 13 aproximadamente los libros que él escribiera en el Nuevo Testamento. Dicen que esto es algo extraordinario. Gloria al Señor. Y sigamos con esto y concluyamos de la siguiente manera. Vuelvo a repetir esta frase: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Concluyo haciéndote un llamado, amado oyente. ¿Has oído y entendido el mensaje de Dios para tu vida? Como nos decía el doctor R.C. Sproul, Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar y saca el cadáver del fondo del océano, lo lleva a la orilla, respira en él el aliento de vida y lo hace vivir. ¡Qué tremendo! Permíteme recordarte que el dador de la vida está aquí. Él es el único quien puede resucitar aquello que está muerto. Te pregunto, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Has entendido por qué fue que Él vino? Él es el único y no hay otro quien te pueda dar vida. Corre hacia Él, no lo rechaces. Mañana puede ser demasiado tarde. Este último llamado es para los que hemos abrazado la fe y somos salvos por su gracia. Mi pregunta para ti es: ¿has oído y entendido que tienes un llamado de parte de Dios y que es tiempo de tomar en serio ese llamado? ¿Entiendes el por qué Dios te apartó desde el vientre de tu madre y que hay propósito de Dios para con tu vida? Te exhorto a que vayamos en pro de ese propósito y honremos a nuestro Señor en ello. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias.
corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo.